Si alguien te va a hacer brujería y esa persona es sabia, se va a dar cuenta cuando tú te limpies y te va a volver a hacer el trabajo. Era su papá y su mamá. Y él le dice, señor, disculpe, usted es el papá de Daniela. Y dice que el hombre se le hace un nudo en la garganta y le dice, ¿por qué me haces esto? Sí, fue algo que a mí me dejó muy impactada. Sí. Y cómo también este tipo de aplicaciones nos dan acceso a personas que nos pueden hacer mucho daño, claro, pero por el placer y la energía sexual, así es, nosotros decidimos involucrarnos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Familia, estoy contento porque, número uno, estamos finalizando esta temporada. Vienen cosas asombrosas, pero qué manera de cerrar esta temporada con un episodio muy especial, con una persona especial que ya una vez conocieron. Pensé que hace un año, pero no. Fue hace 2 años. Hoy está con nosotros desde Guadalajara mi amiga y creadora también de contenido, Aidena Paranormal. ¿Cómo estás, amiga? Paco, estoy feliz de volver a verte. Yo sabía que te iba a volver a ver, pero no sabía exactamente cuándo. Yo también tenía la idea de que había sido hace un año. Sí. Pero pues no, ya fueron 2. El tiempo pasa rapidísimo y estoy feliz de estar aquí. No, pues el tiempo se fue volando. Rápido. Sí. En el mundo de lo paranormal así pasa. Sí, exactamente. Amiga, yo sé que aquella vez mucha gente te conoció, pero hoy hay personas que se fueron agregando a toda esta familia. Entonces me gustaría que por favor te presentes. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Aide o Aidena Paranormal, como la mayoría de personas me conocen. Y este proyecto de brujería fue un total accidente que entre más tiempo pasa, más me doy cuenta que era mi destino de vida. Yo soy tarotista y soy medium. ¿Lo planeé? Pues no. Pero estoy en este camino y ahora me gusta mucho. Y la verdad no creo irme pronto. Ok, perfecto. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Tus redes sociales, amiga? Aidena Paranormal en todas las páginas. Perfecto. Pues ahí está, familia, para que también terminando este episodio vayas y visites lo que ella está haciendo. También ya saben que antes de iniciar cada episodio te pido de la manera más atenta que nos apoyes suscribiéndote al canal, activando las notificaciones. Si nos escuchas por medios de podcast como Spotify, ahí nos puedes seguir también. Y recordarte que reservamos un poco de este contenido, pero esa parte que se reserva, que se va a nuestra web, que es www.podcastextranormal.com, ahí está lo más siniestro, lo prohibido, para que terminando este episodio vayas y veas lo que tenemos por allá. Amiga, hay muchas cosas. La última vez que platicamos tú y yo, hablamos mucho de casos de personas que tenían, no sé, situaciones en relaciones, ¿no? En parejas y situaciones así. Hay una aplicación de la que estamos hablando, de la cual no me gusta nombrar mucho porque no es publicidad, y lo digo abiertamente, no es publicidad. Okay. Pero me di cuenta de algo. Es una aplicación donde pues es literalmente para conocer personas, más usada para un ámbito como de algo no tan formal, sino algo más rápido, y ya saben a lo que me refiero. Pasan cosas muy extrañas porque hombres y mujeres se conocen y como que no sé, ha habido experiencias y literalmente hay historias donde la gente es muy extraña. Pasan cosas muy raras que no hay explicación y quedan marcados de por vida. Dentro del mundo de la magia, tú nos platicabas anteriormente hace 2 años, situaciones que ocurrían durante algunos tipos de amarres, durante incluso el mismo acto sexual. Sí. ¿Qué nos puedes decir tú de todo esto? La magia sexual, yo descubrí más en este camino. Para mí es la más poderosa que hay. Y es la más fácil de manipular porque se involucra el placer. Uh-huh. Y en el placer nosotros no estamos pensando, estamos sintiendo. Ok. Entonces, si una persona aferrada
o terca o manipuladora utiliza de manera inteligente y para su conveniencia este tipo de magia, puede lograr muchas cosas, Paco. Ok. De hecho, hemos tenido episodios donde hablamos de esto. Hay ciertos rituales que la gente nos ha escrito. Nosotros evitamos decir ese tipo de rituales. Solamente manejamos como ciertos elementos a grandes rasgos sin decir exactamente cómo es. ¿Por qué? Porque tampoco quiero o queremos que la gente vaya por ahí haciendo algo que no, incluso, por favor. Incluso ni siquiera conocen. O sea, lo hacen a ciegas, ¿o no? Sí, Paco. Totalmente. Entre más tiempo pasa y más acceso se tiene a esto, que para mí el verdadero acceso está en los libros, pero tampoco hay tantos libros que nos hablen a detalle de este tipo de rituales. Y las personas experimentan y luego ya no saben cómo salir de ahí. Y bueno, es ahí donde yo entro, ¿no? Mira, hay situaciones que pasan que son muy extrañas. Hay gente que queda, hombres y mujeres marcados para toda su vida. Incluso amores que jamás se van a olvidar. Sí. Pero muchos piensan que es porque a lo mejor era la persona, ¿no? Era muy especial. Sin saber que hay algo más, pues más profundo que no tiene nada que ver con la persona, sino que ya hablamos de magia. Y yo, Paco, considero que, por ejemplo, los amarres no son inocentes. Porque estás manipulando completamente la realidad y estás ejerciendo tu voluntad sobre una persona. Sí. ¿Nos puedes platicar de eso? No estás respetando el libre albedrío de la persona y la gente lo quiere disfrazar de amor o de conexiones reales y quieren ejercer efectivamente su voluntad. Y Paco, yo en este trabajo me he dado cuenta que es más de la gente que pensamos la que al estar con su pareja hace este tipo de cosas. Y lo más sorprendente es que no les da culpa. Les da culpa si les pasa algo a ellos que hicieron el ritual. Ahí es cuando ya lo empiezan a analizar, como que la regué, metí la pata. Pero antes no. Y en este tipo de aplicaciones se da mucho porque son relaciones rápidas que al final no van a nada y si uno de los dos se obsesiona, quiere que a fuerza se concrete la relación. Exactamente. Mira, yo te quiero contar para empezar este episodio una historia y conocer tu punto de vista como una persona experta y que has estado rodeada de todos estos casos bien locos. Una persona de nombre Alan, de 42 años, nos escribe algo que vivió hace 3 años en Nuevo México. Una persona que, soltero, una persona que nunca ha buscado nada formal y lo dice así en el correo que nos lleva. No cree en nada de cosas paranormales, o al menos en ese entonces no creía. Llevaba una vida bastante intensa, nunca le gustó comprometerse con nadie, le gusta conocer mucha gente. Cuando él se muda a Nuevo México, él es ingeniero, nos dice que está solo. Sus amistades y las personas que solía él pues estar o tener este acercamiento no están, y decide descargar una aplicación de citas. Entonces él va scrolleando, va viendo personas y perfiles y cosas así. Y así es como él conoce a una mujer de nombre Heli. Heli era una latina también que estaba trabajando, vio que tenían gustos similares y por ahí, de hecho, le llama la atención porque dice que a ella le gusta el tema místico. Y dice, yo no creo en nada de eso, pero vamos a ver si pasa algo. Entonces, por ahí lanza una invitación, le hacen match. Se quedan de ver y pues van a cenar juntos, ¿no? En esa cena, en ese primer encuentro, en esa primera cita, dice que están platicando. Heli era una mujer más joven. Ella tenía 33 años. Igual latina, morena, cabello negro. Pero bastante dulce, muy amable, muy encantadora. Heli le cuenta que ha tenido muy malas experiencias en el amor. Entonces, los hombres han jugado mucho con ella y que ella buscaba algo serio. Y él me confiesa algo. Dice, la verdad es que sí estaba... Lo voy a decir como me lo pone. Dilo, Paco. Estaba bien buena. Y yo sí quería algo con ella. Y le empecé a seguir la corriente. Entonces empezó como a intentar aparentar el caballero, todo para conseguir lo que él quería. Entonces dicen, pues no sucedió la primera vez, nos seguíamos viendo. Ella nuevamente me volvió a sacar a la mesa. Es que han jugado conmigo, que no sé qué, yo busco ya algo serio. Parece que eres tú. Parece que Heli le decía. Heli le decía a este chavo que nos manda el correo, Alan. Entonces yo creo que eres tú, dice, porque eres muy caballeroso, eres muy lindo. No has demostrado que quieres lo que otros hombres. Entonces, ella se estaba ilusionando muchísimo, demasiado. Y él, pues, estaba feliz.
sus pláticas, nos dice Alan, que todo el tiempo decía que a ella le gustaban las cosas místicas, las cosas paranormales. Era una mujer que había vivido mucho cosas fuertes, pero dice, la neta, ella me hablaba y cuando me contaba esas cosas yo como que... ¿Cosas fuertes paranormales se refiere? Ajá, sí. Ah, ok. Pero como a Alan se le hacía una tontería, decía, pues yo me hago como que no escucho porque yo no creo en eso. Sí. Pero ella creía y ella me hablaba de energías, me hablaba de cosas un poquito como que incluso entendí, dice, como que practicaba algo. Pues está bien, está bien. Ajá. Seguían viéndose y en esas primeras veces que se estaban viendo, ya después de unas semanas, se concreta, se consuma lo que él quería. Lo dejo así para que la gente entienda a qué es lo que me refiero. Llegan a ser una sola carne, vamos a decirlo así. Entonces tienen este encuentro, fue algo bastante agradable para ambos. Los dos se seguían viendo, encuentros normales. Tengo que decir esto, encuentros normales, porque hay un punto donde deja de ser normal. Ok. Hay un momento donde nos dice Alan que él hablaba con sus amigos. Él hablaba con sus amigos. Y había uno en especial que todo el tiempo le platicaba de Heli. Le decía, sí, güey, yo nada más... O sea, lo que nos dice, sí, güey, yo nada más quiero esto y órale, ¿no? Entonces, en una cena que estaban teniendo, dice... Tuvo él que ir al baño. Dice, pero dejé el teléfono en la mesa. Pero creo, dice, que lo dejé desbloqueado. Y yo estaba hablando con este amigo antes. Sí. Cuando regreso, noto que la pantalla como que no estaba bloqueada. Y estaba en una ventana que no tenía nada que hacer. Y se me hizo extraño. Pero a partir de ese momento, esta chica empezó a actuar diferente. Claro. Empezó a actuar muy fría. Sí se seguían viendo, pero las cosas ya no eran iguales. Y notaba en ella como una frialdad. Sin embargo, seguían teniendo pues estos encuentros carnales. El detalle es que nos dice Alan que los encuentros eran diferentes. Normalmente eran en casa de ella, luego en casa de él, en su departamento de él, o simplemente en algún motel. Sí. El detalle es que dice que ella hubo un momento donde empezó a hacer cosas diferentes. Y le dijo, es que... En el acto. En el acto. Dice, hay que salir de la rutina. Que había momentos donde el cuarto era completamente oscuro. Pero que ponía velas, muchas velas. Y a veces olía diferente. Tenía aromas como saumerios, como inciensos. Y dice, todo se veía muy extraño. Pero pues ella decía, hay que hacer cosas diferentes. Y dice que los encuentros eran bastante intensos. Pero ella le dijo algo. Le hizo una pregunta. Y le dice, ¿sabes qué es lo que más me excita de ti? Y él le dice, ¿qué? Ella le dice, tu aliento. En ese momento dice que estaban ellos en el acto, pero que ella pegaba su boca a la de él, pero abría de más la boca, pero empezaba a... Lo que él no me explica, como si fuera directo del pulmón, empezó a absorber. Y en ese momento dice, yo empecé a sentir algo extraño. Sí. Después de que terminábamos y que ella se iba, pues sí hay un cansancio evidentemente, pero el cansancio que él decía que tenía era, no sé, era más fuerte, era... Él decía que incluso había veces donde se mareaba, donde incluso le daban hasta ganas de vomitar, y los encuentros con ella ya eran casi siempre así, todo el tiempo. Y dicen 3-4 semanas, incluso un mes, parecía que yo me envejecí, me salieron canas, las ojeras, en el trabajo empecé a faltar porque ya no quería yo levantarme. De hecho, me corrieron de ese empleo, tuve que buscar empleo mismo ahí en Nuevo México y las cosas empezaron a poner muy malas. Él dice que uno de los últimos encuentros que tuvo con ella, estaban juntos en la intimidad y dice, ya venía el momento del clímax, el momento interesante. Ella me dice algo al oído y escucho cuando me dice, no debiste jugar conmigo. Se lo dice y dice, a ver, esto que él nos describe es algo extraño porque dice que ve que abre su boca, pero más de lo normal. Dice que sus labios se estiran y su boca estaba muy grande. De hecho, le agarró parte de la nariz y hasta la mandíbula. Y dice, en ese momento yo la quise empujar, pero yo no podía. O sea, literalmente es como si toda la fuerza humanamente física del hombre se fuera. Y no puede, no tiene la fuerza.
Y dice, yo me sentí una víctima en ese momento porque sentí que me iba a quitar la vida o algo. Estuvo un momento cerca de desmayarse, de perder el conocimiento. Y es donde él nos dice algo bien extraño. Él me dice, pasó algo raro. Antes de que yo perdiera el conocimiento, detrás de ella vi algo que no explico. Dice que había como un hombre. Sí. Pero este hombre tenía la cara extraña. Tenía como si fuera un tipo espectro. Estaba atrás de ella. Y él lo estaba viendo, pero en su mente no lograba entender todo lo que estaba sucediendo. Él despierta a las horas, cansado, ella ya no estaba. Bloqueado de WhatsApp, bloqueado de la aplicación, desapareció. El problema es que él nos dice, desde entonces yo no soy el mismo. Él nos dice, y lo voy a leer textualmente: he ido al médico, me hicieron estudios y tengo anemia crónica. Mi hemoglobina nunca sube. Estoy cansado todo el tiempo. Me enfermo muy fácil. Ya cambié de trabajo 3 veces más en estos últimos años. Y no puedo, o sea, no dura con nadie. O sea, conoce a una persona. Sí, no, ni durará. No puede hacer nada. Dicen que me ven, mis amigos dicen que me ven apagado, que me ven como muy amargado. Dice, he intentado de todo, medicamentos, terapias, pero hay muchas noches donde me despierto sudando con la sensación de que alguien está en mi cuarto. Sí. Siento su respiración y escucho ese sonido. ¿Qué sonido escucha? Dice que cuando la última vez que estuvo con ella y ella abrió muchísimo la boca de forma inhumana, dice que de su garganta se escuchaba un... O sea, como que era como un sonido gutural. Y el problema es que dice, esto no se lo he contado yo a nadie. Sí. Porque yo nunca creí en nada de esto. Y él dice al finalizar, algo me queda claro. Heli no era una mujer común. Había algo más en ella. Algo que se alimentó de mí y que quizás aún lo sigue haciendo. Es lo que él sigue viviendo hasta el día de hoy. Después de 3 años, después de conocer a esta persona. Ok. ¿Qué opinas de eso, amiga? Si algún día él ve este episodio, lo va a ver, estoy seguro. Quiero que sepa que eso sí se le puede quitar. Ok. Que no está condenado para el resto de su vida. Sin embargo, cuando estamos ante una presencia tan fuerte, se necesita que alguien igual de fuerte contrarreste el efecto que esta mujer le dejó, porque sí, efectivamente lo absorbió. Y es que me parece como las películas, que la bruja va absorbiendo. Y es que pensamos que precisamente las películas son ficción. Y en realidad no. Y me parece muy curioso cuando las personas mencionan, es que la chica o el chico místico, sí, pero es que ¿qué tipo de misticismo trae? Exacto. Y sobre todo el que no conocía nada de esto, dice, pues sí, le gusta lo místico. O sea, como un escéptico, él más bien pudo alejarse y ya, pero la cosa trascendió a más. Y me he fijado que muchas de las personas que están en este tema de las energías tienen también esta parte de la venganza muy fuerte, el querer vengarse. Y es por eso que mejor no le juegues con alguien así o no te metas a no ser que sepas que sus valores y su conciencia están muy bien marcados, porque si no te va a dejar en el piso. Y es que hay muchos casos así, amiga. Muchísimos. Sí. Me llueven en consulta. Cuéntanos algo, amiga, a ver. A ver, voy a empezar con uno sencillo. Ok. Ya tiene... O sea, yo cuando te vi, este caso ya tenía, yo creo que fue de mis inicios. Ok, o sea, tiene más de 2 años. Sí. Ok. Sí. Este chico me contacta y yo siempre pido fotos, ¿no? Entonces, cuando él me contesta, él me manda fotos de él y de su pareja mujer. Y yo dije, no, aquí el demonio es él, no ella. O sea, aquí a la que tendría que... Yo pensé, a la que tendría que revisar es a ella, porque ella más bien es la víctima. Okay. Entonces él empieza a decirme que él se sentía muy mal y que él la estaba pasando muy mal. Yo decía, me estás mintiendo. Bueno, pensaba, ¿no? Claro. Pero yo dejaba hablar siempre dejo hablar a las personas. Entonces él me comentaba que él estaba muy mal en su relación. Y yo, Paco, o sea, yo lo veía y yo detecto la energía con las fotos. Entonces yo decía, pero es que él es gay. O sea, yo pensaba cuando él es gay, ¿no? ¿Qué me está haciendo hablándome de una mujer? Ajá. Si en realidad su gusto es por los hombres. Pero yo dejaba que hablara. Me decía, no, Aiden, es que yo no sé qué tengo. Y yo... Paco, tardé media hora en decidir decirle en su cara, porque también no quiero yo verme invasiva. Claro. Y aparte es un tema que se respeta mucho. Sí. Y le dije, ¿tú estás seguro que
que tú quieres estar con una mujer, porque en realidad a tu alrededor yo no veo una mujer, yo veo a un hombre. Entonces el chico me pone a los ojos y se empieza a ir para... Bueno, en cámara, porque estaba en línea. Se empieza a ir para atrás, para atrás, para atrás. Le digo, no, tranquilo, yo no estoy aquí para juzgarte, pero yo veo a un hombre, no a una mujer, y yo no te veo con esta mujer. Entonces me dice, te tengo que confesar algo. Y él me dice que por esta aplicación, él conoce a su novio. Yo estaba tratando de unir los hilos, que era el chico que yo le veía en las fotos. O sea, pero él te decía que era una mujer. No, él sí tenía esposa. Ah, ok. O sea, él tenía su esposa. Ajá. Entonces me decía, no, es que yo ando mal con mi esposa. Y yo decía, no, pues que o sea, en energía, ella no tiene la culpa, la estoy mirando, no la tiene. Ajá. Y es ahí donde tardo media hora en tratar de poner la situación clara a manera de que él no se sintiera ofendido. Entonces, él conoce por medio de esta aplicación a un hombre que es su novio al mismo tiempo que él tiene esposa. Y él me empieza a decir que su esposa ya lo tenía harto antes de decirme que tenía novio. Ok. Entonces mi cabeza estaba intentando carburar una respuesta prudente, Paco, porque al final mi intención es apoyar a la persona, no juzgarla. Entonces, yo veía que el novio lo tenía muy amarrado a nivel espiritual a este muchacho. Pero el muchacho sí era gay. O sea, no estaba con él por amarre, sí era gay y aparte tenía amarre. Y el problema es que la muchachita, o sea, la esposa, estaba llena de varias enfermedades y pues una de ellas, una muy fuerte de transmisión íntima. Entonces el hombre, de tanto que se metía con el novio, ya la tenía tremendamente contagiada. La chica era muy ignorante, ella no sabía exactamente qué le estaba ocurriendo y él en realidad acudió a mí para ver si yo le podía hacer algo para quitarle a él la culpa porque él sí sabía que le había contagiado a su esposa. Y entonces él me dice, o sea, hubo un momento donde yo le dije, ¿por qué no la dejas? ¿Qué hay en ti que te impide dejarla? Y me dijo que quiero un hijo con ella y como sé que mi novio no me lo puede dar como yo quiero. No, Paco. Ay, no, yo me quería ir para atrás yo también, porque el nivel de egoísmo de las personas es impresionante. La chica, Paco, ¿se puede morir de una enfermedad? Claro. Él es gay, tiene otras preferencias, puede ser feliz con alguien más, pero lo único que la unía, que lo unía a su esposa, era tener un hijo. Era que quería un hijo. Y ahí le salía que sí, en la lectura de cartas, le salía que si ellos tenían un hijo, el hijo no se iba a dar, o sea, como que se iba a morir. Así me salía. Le digo, entonces era un sufrimiento total para él, pero yo me ponía en la postura de la mujer y yo decía, ¿qué va a pasar? Porque también le salía que lo iba a descubrir. ¿Ella? Sí, ella. Ajá. Y él me decía, no, yo estoy seguro que nunca va a descubrir. Y a mí me salía que sí, en menos de 2 años ella lo iba a descubrir. Pero es mucho tiempo. No, pero es que él ya tenía tiempo con su novio, Paco. O sea, porque lo conoció por esta aplicación, se súper enamoró. Ajá. Y el grado de intimidad que ellos dos tenían, pues termina poniendo muy mal a la esposa. Y la esposa, como no tenía mucha información, desgraciadamente, entonces la esposa vivía enferma, vivía triste, vivía deprimida. Y me daba curiosidad, ¿no? Que aquí el que se quejaba era él. Era él. Por eso decías que las personas sienten o sea, no sienten culpabilidad hasta que algo ya le está pasando a ellos. Realmente su único problema, Paco, era el que el novio no le pudiera dar un hijo. Ajá. Pero esta persona lo había contagiado de un montón de cosas. Sí, o sea, y yo decía, no. Obviamente él también estaba contagiado. Si no, él no contagia a las personas. Yo decía, no le importa poner en mucho riesgo la vida de su esposa. No, ni la de él, Paco. Claro, menos. Ni la de él. Entonces sí fue algo que a mí me dejó muy impactada. Sí. Y cómo también este tipo de aplicaciones nos dan acceso a personas que nos pueden hacer mucho daño, pero por el placer y la energía sexual, así es, nosotros decidimos involucrarnos. No manches. Híjole, qué feo, ¿no? Qué triste, sí. Qué cosa tan más extraña. Mira, yo te quiero contar, amiga, una historia. Quiero decir algo. Esta historia que te voy a contar es una de las más extrañas que he escuchado. La persona que lo comparte es una mujer. Se llama Lucía.
quiero conocer tu punto de vista porque ella está luchando por tratar de entender algo, pero nos da un contexto. Lucía nos dice que desde que era niña en su casa siempre vio violencia. Había su papá que ejercía violencia delante de ella, a su mamá y a ella también. Y esto pasó todo el tiempo. Ella desde que era muy pequeña nos dice, ella quería salir de esa casa, ser una persona, veía a los papás de sus amigos y ella dice, yo quería una vida normal. Sí. Entonces desde muy niña ella se mentalizó que a los 15 años se iba a ir a estudiar y a trabajar, y tal cual pasó. Ella cumplió los 15 años y se escapó de su casa. Dice que se va, trabajó en una tortillería, trabajó limpiando casas, trabajó cuidando niños y al mismo tiempo estudiaba. Entonces ella se esmeró muchísimo, nunca tuvo parejas, jamás tuvo novios, hasta la universidad. Ella nos dice que cuando ella está haciendo sus prácticas profesionales, va a una empresa a trabajar, a hacer sus prácticas, y que sus compañeras ahí pues empezaron, no, pues yo me voy a casar, no, pues yo ya tengo novio. Empezaron. Y ella pues no tenía a nadie. Entonces le dice, oye, ¿por qué no te descargas esta aplicación? Ajá. Y ahí conoces a personas. Y dices que nunca he tenido, no, haz lo que no sé qué. Descarga la aplicación y es donde conoce a Cristian. Cristian era una persona con la cual ella tenía una conexión muy extraña. Ella nos dice, él era encantador, atento, educado, tenían los mismos gustos en música, películas, libros, y todo el tiempo decía que admiraba mi fortaleza. Dice, yo a Cristian le conté todo. Y dice, yo te admiro porque saliste de tu casa, porque seguiste tus sueños, ya te vas a graduar. Y era un tipo bastante atento, o sea, un caballero. Dice que, nos dice, bueno, esta chica nos dice que Cristian la hacía sentir muy especial. Y ella lo dice, yo nunca había sentido o experimentado el amor de esa forma. Sí. Dice, mis compañeras me decían que se me notaba la felicidad por todos lados. Hasta por caminar se notaba que yo era muy feliz. Y es que yo todo el tiempo le hablaba a ellas de Cristian, les decía que era muy guapo y que era, pues, que era el mejor hombre del mundo. Vamos a dejarlo así. Dice que estuvieron juntos casi 4 meses. Él pasaba por ella a la facultad y dice, nos íbamos caminando. Por horas, todo el tiempo yo estaba fuera de la facultad y él llegaba y nos íbamos. Todo el tiempo nos íbamos. Un día, ¿qué pasó? Simplemente Cristian desapareció. Dice, así de la nada. Sí, de la nada. Dice, yo le envié mensajes, no respondía. En la aplicación, que ya no la abría, le hablé por ahí, no respondía. Iba al parque donde él y yo nos veíamos a esperarlo. No lo veía. Dice, a veces afuera de la facultad yo lo llegué a esperar hasta por horas. Me agarraba la lluvia, me agarraba la noche y no venía. Me empecé a deprimir. Empecé a tener depresión. Empecé a faltar a la escuela. Reprobé exámenes finales. Ya casi no me graduaba. Lo peor. Pero dice ella que cuando lo dejó de ver empezó a experimentar cosas paranormales. ¿Qué experimentaba? Okay. Dice que en las noches habían sombras en su habitación, sí, que escuchaba pasos y sus compañeras le decían que tenía la mirada como de loca. Es que mis compañeras a veces, yo hacía equipo con una muchacha y ella se iba, nadie quería estar conmigo. Y entre las que eran mis amigas, y digo eran porque se fueron, dejaron de ser sus amigas, había una muchacha que estudia psicología y me dijo, ¿por qué no vas y te checas? Algo está pasando contigo, te ves muy mal. Otra compañera también se empezó a preocupar y le dijeron que hablaba sola, la veían hablando sola, la veían riéndose sola o que de pronto discutía sola. Y es cuando ella empezó pues a prestar atención médica. Y fue entonces, ella nos dice, que me dieron el diagnóstico que cambió mi vida para siempre. Esquizofrenia paranoide. No lo creí, les dije que estaban equivocados, que Cristian sí existía y que yo lo amaba y que estaba triste porque lo había perdido. Y ella es donde nos dice, mis compañeras revisaron mi celular. En mi cuenta de Tinder nunca existió un Cristian, ni en mis mensajes.
Y las veces que yo les dije que llegaba por mí, ellas me decían, es que tú todo el tiempo te ibas sola. Tú caminabas. O sea, las amigas eran testigo. Sí, ellas todo el tiempo veían que ella se iba caminando sola, hablando sola. Que siempre fue una mujer rara todo el tiempo. Y la vieron hablando sola todo el tiempo. Cristian nunca existió. Todo estaba en su cabeza. Y ella, quiero leer lo que nos escribe al final, porque nos dice... Han pasado 4 años después de todo esto y me cuesta aceptarlo porque yo lo sentí su mano, su voz, sus besos, su ausencia. Pero cada vez en las noches escucho su voz llamándome desde la oscuridad. Sé realmente que él sigue ahí y aunque me digan que no es real, yo creo que sí existe. Ahora, yo estoy en un dilema muy cañón porque, a ver, es que... Lo digo con mucho respeto, obviamente, para toda la gente que tiene esta enfermedad. No sé si sea real o no. Dicen por ahí algunas personas que esta enfermedad o esta condición, mejor dicho, te hace sensible a cosas que no son para la gente común, porque para ella sí fue real esta persona, para los demás no. Entonces yo estoy en un dilema muy fuerte. No quiero ser irrespetuoso, no quiero ser insensible, pero no sé si realmente estuvo conviviendo con algo que las demás no veían o que realmente sí es problema de su mente. Creo que el punto clave, Paco, es ver su comportamiento antes de las amigas saber de la existencia de Cristian. Uh-huh. O sea, si ella ya tenía comportamientos similares de hablar sola, inventarse cosas, y luego llega Cristian y repite el patrón de comportamiento, podríamos quizás concluir que entonces sí es algo que tiene que ver con su mente, no tanto con algo sensible. Es que ellos dicen, bueno, lo que yo entiendo de la historia es que las amigas notaron esto cuando terminó su relación. La veían caminar sola todo el tiempo. Sí. Pero normal, como que tú te vas y pues, te vas caminando. O sea, nunca vieron a Cristian. Sí. Pero ella decía que Cristian iba con ella. Quiero contarte algo rápidamente que creo que se relaciona. Sí. Yo tuve la oportunidad de atender a un chico que no me cuadraba su historia y su energía actual y su nombre, y yo no se lo analizaba. Yo estoy hablando con alguien del 1800 y tantos, porque no. Y entonces, indagando, Paco, yo me daba cuenta que este chico es algo muy extraño. Yo sé que suena como una locura, pero como que se le cruzaban los tiempos. Y como que en este caso que sí existan las vidas pasadas, él estaba en medio de ambos tiempos, donde tenía gustos que no se relacionaban con estos tiempos, pero tenía que comportarse como estos tiempos. Y entonces, si lo de esta chica no es estar en presencia de algo más allá, que en este caso sería Cristian, puede también haber una desviación de tiempos. Uh-huh. Y que quizás esté teniendo también recuerdos, podríamos incluir, de una vida pasada y que le esté afectando. Claro. Porque cuando se han hecho regresiones, siempre se concluye que las sensaciones son las mismas. O sea, la gente llora y llora, pero con ganas. Confirmo. Y sienten otra vez, confirma. Sí, porque me hizo una regresión y es cierto, sí es cierto. Sí, y la gente siente como si lo estuvieran viviendo. Sí. Si te llevan a regresión donde en el momento en el que moriste o que murió alguien muy querido por ti, se siente como te estás desgarrando. Sí. Entonces, creo que también cabría la posibilidad en la historia de esta chica de meter ese tema. Oye, que es que sí es... Digo, yo no quise dar yo una opinión porque sí es un tema muy sensible. Sí. Sin embargo, para ella fue real. Sí. Sí, y es que se nota cómo da el cambio antes y después en su comportamiento con el mentado Cristian. Claro. No, qué cosas tan más brutales, amiga. Y siento que podemos también ver, si en caso de que incluyéramos el tema de las vidas pasadas, si es de una vida pasada, tendría que concordar con la edad que ella está experimentando ahorita. Ok. Ahí es donde nos podríamos dar cuenta. Entonces, amiga, si ves... digo, porque nosotros cambiamos los nombres, pero si ves esto, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. A ver si no la meto otra cosa. Ay, perdón. No, esperemos que no. Pero bueno. A ver, amiga, ¿qué me puedes contar ahora tú? Pues es una de las historias que me dejó más impactada, Paco, pero me devolvió poquito. Ok. La fe... ¿En la humanidad? En la humanidad, en el mundo de las brujas.
Ok. Este es un chico que estuvo muy insistente, porque de repente para conseguir sesiones privadas se llena, es un poquito difícil. Y entonces él estuvo hasta que se le dio una cita, pero él me pedía que yo lo limpiara en la primera cita. Y yo tengo la regla, Paco, de que si yo no te conozco, yo no te voy a limpiar. Porque tienes que verlo. Tengo que ver si me está diciendo la verdad. Ajá. Si yo lo puedo limpiar, porque también siento que hay que ser, bueno, yo, humilde, y si no sé algo, pues decir, no puedo o no sé. Claro. Busca a alguien más. Y es mi regla general, ¿no? De mi trabajo. Y tengo que ver también si lo que quiere que lo limpie no es algo que él sí tiene que pagar. O sea, es como un karma. Okay. Algo karmático que también lo puede llevar a aprender, ¿no? Y no voy a interferir yo en su proceso. Entonces, yo le digo que mi regla es esa. Él acepta con tal de tener la consulta. Y cuando lo veo me dice, vine contigo porque quiero saber si mi energía ya está bien. Y empieza a contarme una historia, Paco, que yo me quedé impactada. Él, me parece, también conoce a esta mujer por medio de una aplicación, pero ellos sí formalizan como tal. O sea, ellos sí viven juntos y todo. Pero tenían una relación donde la manipulación era la protagonista de parte de ella hacia él. Y pues sí, él se veía un chico muy noble. La verdad es que una gran persona. Sé que verá esto y ojalá ya estés bien si lo ves. Ok. Entonces él me dice que esta chica lo llevaba con una señora que lo limpiara y los dos iban a limpiarse de supuestas malas energías. Siempre entraba primero ella y luego entraba él con esta bruja. Ya se limpiaban, se retiraban, seguían con su vida de noviazgo, están juntados, seguían peleándose. Y entonces él empieza a descubrir engaños y él decide, pues ya, terminar la relación. Y cuando él decide terminar, esta chica le advierte que él no va a poder estar con nadie nunca. A veces las personas, Paco, y ojalá los que estén viendo esto, cuando alguien te dice eso, no te lo tomes a berrinche ni a juego, porque la persona ya te está avisando. Es una advertencia. ¿Qué te va a hacer? Entonces el chico se lo tomó normal, terminan y a los días, así, fue una cosa rápida, le empiezan a salir llagas en toda la boca. Él no sabía qué pasaba. Va al médico, lo checan, no lo curaba nadie, Paco. Fue con un doctor, fue con otro, nada. Y me contó que las llagas se le estaban recorriendo. Ok. Al punto donde ya pues le daban temperaturas, no podía comer. El chico se tuvo que salir de trabajar. De hecho, me acordé ahorita. No duraba por las llagas, o sea, el dolor era intenso. Y entonces, en las cartas me salía todavía más. Y en eso él me dice... Y me lo dijo con mucha vergüenza. Me dice, quiero contarte algo porque ya no sé a quién más, no sé a quién contarle. Me dice, es que yo no puedo tener erecciones. Y yo, ok. Y yo trato de darles como que lo vean normal para ver el caso como es, sin taparle. Y me dice, yo desde ese día que la dejé, yo no puedo tener erecciones, no puedo. Y yo ya estoy muy desesperado porque haga lo que haga y pase lo que pase, no puedo. Y a mí me contaba, o sea, Paco se veía tan desesperado ese hombre. Pobrecito. Es que ya tenía meses tratándose. Y un día la bruja lo llama. ¿Su expareja? No, la bruja con la que iba a limpiarse, con la expareja. Ah, ok. Le digo, ¿cómo consiguió tu contacto? Me dice, porque fuimos varias veces. Ya era como nuestra bruja de cabeceras, de cuenta, con la que íbamos y nos limpiamos. Se me llama y me dice, ay, Paco. Y me dice que se sentía muy culpable y que venía a confesarme que su expareja le pagó mucho dinero para hacerle un trabajo donde él ya no pudiera estar con nadie más. Quiero que veas el nivel de maldad. No es ni siquiera para tenerlo con ella. Claro. Es para que no esté con nadie. O sea, yo no me lo quedo ni nadie. Y todavía lo engañan, ¿no? O sea, lo engañó. Sí, todavía lo engañan. O sea, todavía. Y todavía las llagas. Y me dice, y que le dijo la bruja que ella le hizo cosas para tenerlo trabajado de la boca, que él ahí fue donde dijo, ¿no? Con razón traigo llagas. Y que le hizo cosas para que su miembro no sirviera. Le cuenta cómo le hizo el trabajo de brujería en su miembro. Le cuenta todo. Le dice, yo estoy tan arrepentida que te voy a curar. No le digas. No te voy a curar nada. Paco lo empieza a limpiar y a los días, lo que los doctores no pudieron lograr en meses, a los días, las llagas sin ninguna explicación desaparecen.
desaparecen. Él ya estaba muy asustado porque se le estaban recorriendo. Claro, saliendo adentro de su garganta. Sí, desaparecen, pero él se quedó muy traumado porque él ya no, con el tema de las sexuales y de la intimidad, él intentaba con chicas. Inseguridades. Y se frustraba porque no podía. No podía. Y me llegó a decir, hubo una chica que me encantaba y no pude. Aidena, y me da miedo porque él me contaba, yo la sigo soñando y no entiendo por qué si ya pasaron años, yo la sigo soñando. Y es que aquí va un punto que a mí me gustaría decirle a la gente. Si alguien te va a hacer brujería, ajá, y esa persona es sabia, se va a dar cuenta cuando tú te limpies y te va a volver a hacer el trabajo. O sea, lo va a volver si lo sí, se dan cuenta. Lo vuelve a no todos, pero se dan cuenta. Ok. Por eso mucha gente me dice, pero ya me limpié y vuelve a pasar. Sí, y va a volver a pasar. No manches, es como un juego, ¿no? Pues hasta que la otra persona se harte o hasta que encuentre quien le haga una protección fuerte. Sí. Porque que este es otro tema, ¿no? El de los sueños. Ok. O sea, que ahí él nos decía, es que la sigo soñando. Y sí, me seguía en las cartas. Sí. Me seguía apareciendo con brujería. Sí, es que hay personas que evidentemente tienen, no sé cómo llamarle, pero por medio de los sueños. Ajá. O sea, como son formas de interpretar algo. Sí. No sé, una premonición, algo que va a pasar, algo que está pasando. Es forma de manifestarse. Y hay gente que sueña mucho ese tipo de situaciones. Sí. Él me dice que no soñaba, que solo la soñaba ella. Qué fuerte, amiga. Oye, yo te quiero contar una historia que, debo decir, tiene mucho el tema paranormal. Uh-huh. Y es una historia que marcó a una persona que de hecho ni siquiera nos da su nombre. Es un correo que nos llega completamente anónimo. Es un hombre. Este hombre usa esta aplicación constantemente y conoce a muchas personas. Sí. Dice que en una ocasión se le hizo curioso ver a una persona de nombre Daniela, que se le hizo interesante su información. De hecho, él ya buscaba en este punto conocer a una persona y formalizar. Okay. Porque ya, dice, yo ya andaba mucho conociendo a muchas mujeres, ya había hecho 1000 cosas. Yo sabía que ya era mi momento de formalizar con alguien. Y justamente ocupando esta aplicación conoce a Daniela. Su información fue interesante. Una mujer que le gustaba mucho la lectura, muy, muy culta, buen estudiante, una persona con la que él idealizaba una vida pues normal, bonita, buena, una mujer buena, él decía. Sí. Entonces por ahí lanza un like, tiene un match, regresan, platican y se quedan de ver. Él dice que cuando la ve, se le hizo bastante linda. Dice, cuando quedamos de vernos en un restaurante, ella llegó antes que yo. Y dice, no sé, sentí algo bien raro cuando la vi. Dice, estaba sentada hasta el final. Yo sabía que era ella. Tenía un vestido muy bonito, color rojo. Y cuando veía entrando, como ya sabes, ¿no? Buscando. O sea, de volada supe, está ahí. Sentí algo hermosísimo en la panza y bueno. Dice, sí, hubo como un chiveo al principio, ¿no? De que la veo y ay, sí, un nervio, ¿no? Y empezaron a platicar. Es súper agradable. Era idéntica a su foto. No con esto digo que la que no le mintió. No le mintió. O sea, era exactamente ella, una mujer muy culta. Hablamos de muchas cosas y yo también tengo el hábito de la lectura y compartimos autores, empezábamos a hablar. Yo me pedí una cerveza, ella se pidió un mojito y empezamos a tomar. Dice que en medio de la plática estaban ellos, pues esta persona que nos manda el correo dice, yo ya quería ir a otro lugar. Dice, pero ella no quería. Entonces nos quedamos platicando. La verdad, no sentí algo, o sea, como la plática no la sentí mala. O sea, fue todo muy ameno, muy, muy padre. Y le hice una pregunta, porque a mí me gusta viajar y a ella también le gusta viajar. ¿Cuándo fue tu último viaje? Y dice que ella puso una cara, o sea, como que le cambió la cara así, se le puso muy seria. Dice, fue hace un tiempo. Fui con unos amigos. Y le da los nombres de los amigos. Dice Camila, Diego, Lucía, Mateo y yo. 5. Fuimos a visitar unas ruinas, para acampar también. Fuimos en una camioneta, la camioneta del papá de Diego. Pero dice que la cara le cambió completamente a ella cuando le estaba contando todo esto. Uh-huh.
Y dice, pero bueno, ¿qué pasó? Que te pones triste. No, nada. Cambiaron el tema y siguieron tomando. Dice que el restaurante ya lo iban a cerrar. Se quedaron hasta tarde y ya habían tomado mucho ahí. Se fueron a un bar. En el bar bailaron, estuvieron. Y pues bueno, dando ya una hora específica, esta persona la invita a su departamento. Y ella dice que sí. Entonces se fueron, dice, nos fuimos en mi vehículo, llegamos a mi departamento y pues pasó lo que tenía que pasar, se consumió el amor. Dice, fue un encuentro bastante intenso, fue muy fuerte. Sí. Y dice, yo soy un hombre con experiencia, sin embargo fue un encuentro diferente, muy, muy diferente, muy intenso, muy pasional. Dice, yo me quedé dormido. Cuando me levanto, ella ya no estaba, ya se había ido. Me dejó dormir. Dice, pero yo me quedé recordando todo. Fue un día perfecto. Era la mujer, o es la mujer perfecta para él. Ajá. Dice, no le quise enviar un mensaje luego, porque no quiero hostigar tampoco de ¿qué haces, no? Dejé, no le envié un WhatsApp. Fui a comer, fui a pasar a ver a mis papás. Y de pronto le envié un mensaje. Hablándole de lo que había pasado ayer. Sí. O sea, así conversación. Ajá. O sea, oye, aún tengo, no sé, ejemplo, aún tengo los besos o recuerdo. O sea, algo recordando lo que pasó. No le contestó. No le contestó. Pero dice que vio que le llegó. No contestó. Pasó como 2 horas. Y le llega un mensaje de regreso. Que dice, ¿quién eres tú? Y el tipo así como de, híjole. Creo que no era soltera después de todo. O sea, el tipo estaba pensando que a lo mejor ella le había mentido. Sí, algo. Tenía pareja. Claro, tenía pareja. Y dice, y me empiezan a marcar así desesperadamente. Y dice, pues, ¿qué hago? No me voy a meter en problemas. Yo no sabía. Y dice que el teléfono sonara. Siguió sonando. Y de pronto me llega otro mensaje. Contesta, ¿quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Y a él se le hizo muy extraño y dice, ¿cómo le explico? O sea, que pues yo no sabía. Y dice, pues se armó de valor y contestó. Y escucha la voz de un hombre grande ya de edad que lo empieza a insultar. Le dice, ¿por qué haces esto? De fondo se escucha, dice, la voz de una mujer que le grita, Ricardo, cuelga, por favor, no te metas en problemas. Y el hombre repite, Patricia, tú cállate. Se le hizo curioso porque eran los nombres Ricardo y Patricia que esa chica le había dado de sus papás. Era su papá y su mamá. Y él le dice, señor, disculpe, usted es el papá de Daniela. Y dice que el hombre se le hace un nudo en la garganta y le dice, ¿por qué me haces esto? O sea, el nudo en la garganta y empieza a llorar y le colgó. Déjanos en paz. Le colgó. ¿Pero qué pasó? Sí. Dice, ya no le quise enviar mensajes. La busqué en Tinder. O sea, como que ese chat, esa conversación simplemente no estaba. No sé qué pasó. La empiezo a buscar en redes sociales. En internet pongo su nombre para buscarla. Y me sale una noticia vieja, ya de unos años. La noticia decía, hoy hace 4 años, 5 jóvenes fallecen en accidente automovilístico en una camioneta azul. Fallece Camila, Diego, Lucía, Mateo y Daniela. Y estaba en la foto porque salió el periódico del local explícito y estaban todos desfigurados. Dios. De la peor forma. Esta persona que ni siquiera me da su nombre en el correo, no me dice quién es, dice, yo no lo podía creer. Y yo sé que esto nadie me lo va a creer. Yo estoy seguro que nadie me lo va a creer. Pero hasta el día de hoy no me explico por qué yo, por qué a mí, cómo fue que ella se cruzó o algo que no sé, que ya no existe, se cruzó conmigo. No lo entiendo. Entonces es lo que nos comparte esta persona. ¿Le crees? Yo sí. Yo sí. Sí, ¿qué te digo, Paco? Es que yo le creo a todo el mundo. Es que tengo que decir algo. La forma en cómo yo cuento la historia muchas veces es muy general. Ajá. ¿Por qué? Porque yo me aprendo muchas historias. Pero al menos esta historia en general, o sea, tal cual como la escribe, es muy larga.
es muy larga y muchos elementos que él va añadiendo. Sí. Cosas que le dijo en la cita. Obviamente tengo aquí apoyo aquí en la historia que yo estoy narrando, pero hay cosas que te hacen pensar, es que esto suena muy real. ¿Sabes qué me intriga, Paco? El papá. Claro. El papá para mí es el personaje principal de la historia porque siento que es el personaje que sabe perfectamente qué está pasando. Y la mamá es quien intenta amortiguar la situación. Claro. Pero para mí es el papá el que sabe todo. Y si el papá sabe que el espíritu de su hija está deambulando, sabe perfectamente entonces con quién se metía. Y es que también, ¿sabes de qué me he fijado? A los padres que se les dan los hijos se les crea una obsesión por contactar a los espíritus de sus hijos fallecidos y a veces abren portales que no deben de abrir. Y siento que también puede haber pasado, no lo sé, eso es una conclusión que yo saco. Ya me acaba de surgir una duda. ¿Qué pasaría con una persona que quiere contactar a su hijo y pasa lo que dijiste? ¿Cuál sería el riesgo? ¿De abrir el portal? Es que se supone que una canalización, Paco, debe de ser lo más armónica que se pueda. Y por eso el canalizador debe de tener esta pauta, al menos en mi opinión, sí, de que es que si el muerto no quiere, no. Okay. No lo forces. Porque si no puedes terminar abriendo energías que después no quieras. Y luego confunden otros espíritus con el muerto. Y ahí es cuando toda la información se empieza a transgiversar. Entonces, me imagino que debe de ser uno de los dolores más feos, claro, perder un hijo. Pero sí me he fijado que los padres se obsesionan con el contactar a los hijos. Bueno, yo he escuchado reglas, no sé si sean ciertas, que hay que esperar como un tiempo después de que la persona fallece para contactarlo. Para mí sí, por respeto. Ok, ¿cuánto para ti sería lo correcto? 3 meses mínimo. 3 meses. Pero te voy a decir una cosa, Paco. Yo casi no asisto a funerales. O sea, no ser que sea algo tremendamente necesario. Yo entiendo por qué. Sí, yo entiendo. Entonces, en las ocasiones donde ha sido mi familia, sobre todo la última familiar que falleció, para mí es horrible, Paco, porque me habla. O sea, y me está diciendo cosas cuando está en el momento en el que fallece. O sea, y no hay regla de que 3 meses, ¿sabes? Claro, pues que él sabe. O sea, Entonces, siento que esta regla no aplica tanto para el muerto, sino para el vivo. Ok. Porque el vivo trae su dolor. El vivo ni siquiera te va a entender el mensaje, Paco. Y lo he vivido muchas veces. No, hay gente que, como sabe lo que hago, cuando todavía no era tan pública, o sea, hay gente, y también a mi mamá, que era el querer que fuera al funeral para hablar con el muerto. O sea, ahí, en el funeral, ¿sabes? Y dices, no manches. No, estás en un proceso de dolor, no lo quieras interrumpir llenándolo con mensajes que a lo mejor ni siquiera vas a entender. Y lo entiendo porque el dolor es horrible, Paco, de que se te muera un ser querido, pero siento que la regla de los 3 meses no va para el muerto tanto, ¿eh? Es, o sea, para sí, la persona, pero más como para el vivo. Ya. Yo una persona me dijo que era como 1 año y ahora entiendo por qué. Es que varía, Paco. O sea, unos te van a decir 3, 6 meses, 1 año. Ok. Pero de lo que yo me he dado cuenta en el trabajo, Paco, es que tú no decides la energía del muerto. Y así pasen 2 días, 3 meses, 10 años. Habrá muertos que con todo y regla quieran hablar y otros que no. ¿Por qué no quieren hablar algunos? Paco, yo siento que a veces no tienen nada que aportar. O hay bloqueo también. Okay. O, por ejemplo, ¿sabes qué me fijé? Los muertos entran en un estado de conciencia, yo así le digo, muy diferente al de un vivo. Ok. En donde ya no tienen la misma información. Eso me lo dijo un chamán apenas. ¿Ah, sí? Sí. Que un vivo. Me dijo, bueno, esto que me dijo este chamán, que trabaja con muertos, es una cosa interesante porque mezcla palomayombe con brujería mexicana. Entonces mezcla muchos elementos. Y algo justamente me dijo, es que el muerto, me dijo, no tiene recuerdos. O no tiene todos los recuerdos. Porque me dice, si no, ¿cuántos asesinatos buscarían una venganza? O sea, como que estando ahí, muchos elementos de tu humanidad se van. Sí. Entonces, pero qué triste al mismo tiempo que te olvides
digo, no sé si de personas importantes, ¿no? Tu mamá, tu papá, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Eso es doloroso, pero esto... Es horrible. Es horrible, claro. O sea, pero tiene un poquito de lógica también. Porque si nosotros venimos de otras reencarnaciones, tendríamos... O sea, llegamos en blanco, literalmente. A menos que no te sometas a algo. No, el problema es cuando no estás en blanco. Exactamente. Entonces, ¿estar en blanco es un beneficio o es como algo malo? He tenido yo también este dilema. Ajá. Y todo se basa también en el apego, ¿no? Nuestros apegos a las personas. Sí. Pero sí siento que la gente que recuerda esta parte a veces tienen mucho conflicto. Claro. O como esto del que te decía los tiempos, como lo de Cristian. Sí. O sea, en caso de que eso fuera, la chica estaría viviendo dos cosas al mismo tiempo. Dos realidades. Dos realidades. O estaría actuando basándose en un recuerdo de otra vida que no está en el momento presente. Es que digo, yo me sometí a una regresión. Fue algo interesante que yo conocí. Entendí muchas cosas de por qué estoy aquí. Sí. Lo entendí súper bien. Sí. Pasó algún evento muy triste en esa regresión. Vi morir a una persona que yo amaba mucho. Y literalmente lloré ahí acostado. Sí. Y se siente así como si estuvieras ahí. De hecho, vi el momento de mi muerte. Porque yo morí ahogado en mi vida pasada. Y la persona que estaba conmigo me dice, te estabas ahogando. O sea, dice, abriste la boca y empezaste a hacer... Te empezó a faltar el aire aquí, dice. Entonces, yo escuchaba su voz. Ojo, no, cuando te haces regresiones no te vas, no te ausentas. Hay una parte de tu subconsciente que está aquí. En el presente. En el presente. Yo escuchaba todo lo que él me decía, pero al mismo tiempo no sé cómo explicarlo. Estoy allá y estoy acá al mismo tiempo. Entonces sí es un proceso muy, muy, muy bonito cuando descubres cosas positivas, pero si descubres algo que te dejaste inconcluso, algo malo, o sea, hay gente que regresa y es un trauma. Hay gente que no, o sea, en vez de sanar empeoras porque no quieres, o sea, por algo. Y es que aquí esta persona me dijo también algo. Por algo esto se te olvida. Por algo tu memoria, todo, o sea, se formatea por una razón. Entonces, qué triste es imaginar eso, ¿no? Sí, Paco, no, yo me deprimo y por eso mejor ni pienso. Claro. Pero me gusta creer, y lo creo en el fondo de mi corazón, que hay una energía superior, inteligente, mucho más inteligente que nosotros, y que podemos entregarle todo esto. Claro. Que nosotros no sabemos cómo controlar. Porque yo ese tema es algo que yo digo, ¿y qué preferiría? ¿Acordarme o no acordarme? Exacto. Entonces, ¿qué prefiero, no? Y luego digo, no, hombre, cuando se muera fulano y cuando ya no se va a acordar de mí. Claro. ¿Qué tan malo sería acordarme, no? Sí, ajá. O sea, claro. Sí. Y también siento que es de valientes adentrarse como a lo que tú te adentraste y ver qué está pasando contigo. Yo quiero decir algo a la gente y compartirlo contigo de por qué lo hice. Hay personas, en mi caso, yo tuve a lo largo de mi vida, he tenido 3 veces que he estado a punto de morir, pero así feo. Ajá. En una de esas 3 tuve una experiencia cercana a la muerte. En las otras 2 no lo recuerdo porque literalmente estaba en cirugía. Entonces mi mamá en su momento habló en un podcast y contó todo. Pero son 3 veces. Entonces en mi caso yo sí tenía esa duda de por qué yo no estoy muerto. ¿Por qué no estoy muerto? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué? Entonces había muchas cosas en mi cabeza que me hacían entender qué hago, o sea, para dónde o por qué o qué tengo que aprender, por qué no estoy muerto y debería estar muerto. Entonces esa circunstancia a mí me llevó a someterme a esto. Pero hay personas que literalmente viven una vida súper normal y pues por algo no recuerdan nada, pero se someten y en ellos no es positivo, es negativo incluso, ¿no? Sí, entonces, ahí despiertan cosas. Exacto. Fuertes. Entonces yo diría, Paco, y me puedo equivocar, me voy a echar encima a todos los que hacen regresiones, discúlpenme, pero yo diría que no es para todos. O sea, yo también digo lo mismo. No es para todos la regresión. Sí. Estoy recordando ahorita que dijiste esto. A mí, antes de adentrarme más en este mundo y en este tema, yo siempre decía, a mí no me gusta creer en las vidas pasadas. Y yo lo decía abiertamente. Es más, yo creo que hasta tengo uno que otro video que se escucha que de mi voz, y lo digo, que sí lo dije.
Hasta que un día me tocó atender a una señora, Paco. Era bruja la señora, y bruja. En cuanto lo vi, dije, no, ya casi que me atiende a mí, porque se veía fuerte. Y entonces, me hace un comentario de vidas pasadas. Y le dije, yo siempre digo que a mí no me gusta creer en vidas pasadas. Me dice, ¿y sabes por qué dices eso? Porque en realidad no te gusta recordar lo que le hiciste a la gente en las vidas pasadas. Y Paco, yo no sé qué tanta fuerza tuvieron sus palabras que lo sentí real. Ok. O sea, no lo sentí como un ataque, no para nada. O sea, su información. Claro, algo pasó en tu interior. Sí. Y a partir de ahí yo empecé a investigar un poquito más de las vidas pasadas. ¿Y te sometiste a una regresión? Me sometí a una regresión. No traté el tema del daño. Sin embargo, entendí qué estoy haciendo aquí. Porque para mí el proyecto paranormal fue un accidente, ¿no? Ajá. Que ahora veo que no fue un accidente. Claro, es que nada es casual. Es que nada, no, ajá. Entonces ahí entendí por qué ahora estoy en este camino. No sé cuánto dure. Y me gusta creer que esa inteligencia superior va a definir el tiempo. Claro. Y voy a hacer simplemente lo mejor que puedo hacer, pero ahí entendí el por qué hablaba con los muertos. Ok. Sí. También en algún punto hice una técnica llamada Solking y entendí por qué escucho cosas. Clariaudiencia, ¿no? Sí, clariaudiencia. Que yo decía, porque Paco me lo cuestioné, quizás me estoy quedando loca. Claro, o sea, y hubo gente que me dijo, tú tienes esquizofrenia. Y iba yo a psicólogos, en algún punto traté con un psiquiatra, pero es que no. Entonces yo dije, ¿qué me está pasando? Y entre más me fui adentrando, dije, era acá. Es esto, ¿no? Sí. Qué fuerte, amiga. Ya nos queda una última historia que nos vas a compartir. Okay. A ver, vamos a ver. Para mí es un poco triste. No es tanto el tema de el engaño por Tinder, sino del daño que nos puede... Del engaño por la aplicación, sino del daño que nos puede hacer a nosotros como seres humanos. Ok. Era una familia que yo la había atendido porque de repente la prima me pasa a la tía y luego la tía al papá y así. Un clásico. Sí. Entonces yo atiendo a la sobrina y esta sobrina me dice que quiere hablar con sus fallecidos. Ajá. Me manda fotos y yo veía que nadie quería hablar con ella. O sea, no lograba yo hacer conecte con nadie. Solamente con uno de sus primos que falleció a los 30 y pico, era muy joven. Falleció en un accidente. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Él sí quiere hablar. Me dice, sí, mira, mi primo me empieza a pasar los datos. Y cuando estoy intentando hacer el trance para canalizar, el muerto me empieza a decir, yo no le puedo decir a ella, yo necesito decirle a mi madre. Ok. Y yo, ok. Y entonces yo le intento explicar a la chica, ¿sabes qué? Es que no quiere hablar, es que siempre no, que no es contigo, que necesita un familiar muy cercano. La chica se me queda viendo, pues muy confundida, pero como ya la había atendido una vez, ella entendía mi manera de trabajar. Me dice, pues voy a intentar buscar a su mamá, a ver si quiere hablar. Dije, va. Cerramos la sesión con ella pregunta otras cosas con las cartas. A mí se me olvida. A las semanas atiendo a su mamá. Yo no me acordaba, Paco. Cuando ella me contesta, me hizo muy curiosa la señora porque me dice, estoy aquí porque mi hijo muerto me mandó a hablar. Yo dije, pues yo no me acordaba, imagínate que te dicen eso. Y yo, ok. Pues para mí es normal, pero me lo dijo y me pareció chistoso. Y yo, ok. ¿Y qué le dijo? Dice, no sé, tú dijiste. Y yo dije, y entonces me empiezo a acordar. Le digo, ok, pero como en esa consulta el hijo no nos dijo nada a la prima y a mí. Otra vez empiezo a hacer el trance, el ritual que yo hago para conectar. Y entonces la señora me miraba y yo empiezo a escuchar que el hijo le decía, mamá, no te preocupes, ya puedes soltar a mi hija. Ella está bien y yo la estoy protegiendo, no le está pasando nada. Y no vas a ser una mala madre si la dejas de ver. Pues yo le dije, no, pues yo lo paso. Claro. Y yo empiezo a ver que a la señora se le salen las lágrimas. Y la señora me empieza a contar que la exmujer de ese hijo muerto. Ajá, la exmujer, ajá. Ajá, él antes de fallecer tenía mujer y una niña. Ajá.
Entonces la exmujer, por querer andar con otras personas por medio de estas aplicaciones, pues ella ya quería deslindarse de la familia paterna de su pareja fallecida. Sí. Y ella quería hacer sus cosas en estas aplicaciones. Ok. Entonces, ella quería que ya dejaran de ver a la niña y ella llevársela. Y empieza a inventarse que la niña se enferma, que la niña, no sé, se quebró la pierna, para no llevarla. Con la familia de él. Con la familia de él. Ajá. O sea, en este caso la señora que yo estaba atendiendo era abuelita. Sí, de la niña. De la niña. Y el esposo de la señora tenían un nieto. Ajá. Con el que esa niña jugaba. Ok. Yo a esta historia la llamo la niña falsamente violada, porque la mamá de la niña, ajá, expareja del fallecido, sí, pone una demanda por violación del nieto a la niña. Para separarlos. Para separarlos. Sí, ella desprenderse de la familia de su totalmente expareja. Y tener un motivo real para no llevar a la niña. Entonces, cuando mete la demanda, los abuelos, la señora y el esposo de la señora, pues quedan en shock porque dicen, el niño no pudo haber hecho esto. Pero empiezan a investigar y el niño siempre negó, no, o sea, decía, es que no le hice nada y no le hice nada, pero por protocolo de la demanda, pues le tiene que hacer estudios, claro, a la niña, ¿no? Claro. Entonces la señora usaba o sea, el muerto quería avisarle a la señora que su hija estaba bien, que no le había pasado nada, que era mentira. Y la señora utiliza la consulta para preguntarme si hubo violación o no. Ajá. Y salía que no, Paco. O sea, salía que yo por más que lo preguntaba salía que no y que no y que no. Y me dice, pues sí, tienes razón. Ya le hicieron todos los estudios a la niña. O sea, la señora ya salió. Claro. Ya le hicieron todos los estudios a la niña. Y en todos, ella no tiene ningún signo de violación. Y a mí se me hizo impresionante, Paco, en primera por hasta dónde llega la mujer, hasta dónde llegó. Y a qué sometió a su hija. Y cómo a veces creemos que los muertos no saben lo que estamos haciendo y sí saben, porque ese muchacho llegó a advertirle a su mamá que ya soltara a su hija y llegó a decirle que su hija estaba bien. La señora ya estaba muy desesperada, es que la señora quería seguir luchando por ver a su nieta. Claro. Pero su hijo muerto llegó a decirle que parara. No manches, amiga. Sí. Qué triste, sí, para los abuelitos, que obviamente sí, yo como una persona que amé mucho y amo mucho a mi abuela, pues es un amor muy lindo, sí, muy especial. Y digo, también entiendo que esta mujer quería hacer su vida, obviamente. Sí. Pero yo creo que no era necesario desprenderte. No era manera. Claro, no era definitivamente la manera. Y la señora ocultó todo de su familia, porque ahí entendí por qué el muertito no quiso hablar con la prima, porque la familia no sabía más que la señora y el esposo. No, ella no le dijo a nadie. Por eso no quería hablar con la hermana, ¿no? O sea, esto no te incumbe, ¿no? Es con mi mamá. Sí. No manches, amiga. Qué fuerte lo que nos compartiste. Sí. Digo, de verdad, son historias, todo lo que compartimos son historias muy asombrosas. Bueno, de tu parte, tú has estado prácticamente viviéndolas, porque formas parte de todo esto. Nosotros de este lado damos esa voz a las historias que nos llegan al correo electrónico. Te vuelvo a recordar que si tienes una historia, por favor envíala al correo electrónico, que es extranormalpodcast@gmail.com, para que ahí, y también que tengas paciencia, porque son miles de historias que tenemos en cola. Entonces vamos sacando a la semana, vamos sacando entre 8 historias. Entonces paciencia. Y pues, amiga, agradecerte por haber estado con nosotros, haber venido hasta acá a grabar. ¿Cómo te la pasaste? Me encantó y más con el fondo tan hermoso que tengo aquí. Me encantó. Muchas gracias, Paco, por la invitación. No, gracias Fue un honor a ti. Para mí. No, también para todos nosotros. Qué forma de cerrar esta temporada, porque sí, familia, cerramos temporada. Vienen cosas que de verdad no te puedes perder. Te invito a que pases a las redes sociales de Aidena Paranormal para que conozcas su trabajo, y también decirte que Aidena reservó una historia que no se puede contar aquí. Si quieres conocerla, te invito a pasar a nuestra página web www.podcastextranormal.com.mx y nos vemos en la próxima. Chao.